Y como siempre, bienvenidos a la tercera sesión del máster en Project Management. En este caso estamos en integración y gestión del conocimiento. Y bueno, pues seguimos o continuamos un poco, lo estábamos viendo el otro día, ¿no? Aquí, como veis, lo que tenéis en pantalla es la descripción general de lo que es la integración y cómo se hacen todos estos aspectos, ¿no? Estuvimos un poco viendo el otro día el acta de constitución, quién la desarrolla, qué permite hacer, ¿no? Cuándo se hace, que sería en el inicio. Y ya veis ahí este cuadro de entradas y salidas junto con herramientas, ¿no? Yo he insistido mucho en el punto 3 que veis aquí, en esta zona, en las habilidades interpersonales y de equipo y en la herramienta de reuniones. ¿De acuerdo? Pero como esto se va a dar absolutamente en todos los sitios, pensad que la herramienta de reunión tiene que ser súper eficaz, que los análisis de datos son eficaces, el juicio de expertos está ahí y digamos que la visión estratégica, la resolución de conflictos, la ética y todos esos aspectos, yo creo que son, digamos que el esqueleto humano de todo proyecto, ¿no? Aparte de todo esto, que es lo formal y digamos que lo que hay que realizar, evidentemente, paso a paso, porque son procesos que hay que respetar, o por lo menos se recomiendan como buenas prácticas, bueno, pues yo he insistido mucho en eso. Pero ahora nos vamos a meter un poquitín más en harina del aspecto este de ir paso a paso, ¿no? Estuvimos hablando de desarrollar el plan de proyecto y veis aquí también que se alimenta, evidentemente, del acta de constitución. Sí, estamos grabando la clase, sí. Rodrigo, buenas tardes. Entonces, bueno, pues el acta de constitución de proyecto, las salidas de los demás procesos, más los factores ambientales de la empresa y los activos, o sea, el know-how de la empresa, es lo que me permite hacer el plan de proyecto. Os enseñé el otro día, digamos que un esquema muy sencillito, de lo que sería un plan de dirección de proyecto que básicamente estaba vacío, ¿no? Lo pongo otra vez en pantalla, a ver si lo podéis ver, dejo de compartir esta y comparto la otra ventana. Dadme un segundito. Y entonces lo que os mostré básicamente que este documento está vacío. Y esto es lo que se debe realizar con la experiencia. Normalmente lo que también os decía, que estos documentos, vale, están en papel, los podéis encontrar en internet. Si queréis os puedo colgar yo alguno de los que tengo aquí, pero básicamente hoy en día en empresas, digamos que modernas, todo esto está informatizado, ¿no? Pero ya veis que hay ciertas cosas que hay que ir respetando. Y ya te dice, pues que en este caso, el plan de dirección de proyecto lo que tiene es un montón de planes subsidiarios que tiene que ver con las demás áreas de conocimiento que habéis estudiado hasta la fecha, decisiones de adaptación de esos planes y después herramientas y técnicas que vamos a ir empleando en cada una de estas secciones, ¿no? Pues, por ejemplo, en calidad, las herramientas de calidad, pero en recursos humanos pueden ser técnicas de team building, pueden ser técnicas de contratación, lo mismo en comunicación, puede ser herramientas y técnicas de 1000 tipos, pues información ascendente, descendente, horizontal, a través de web, síncrona, asíncrona. Me imagino que en comunicación pues habéis visto también muchas cosas y las herramientas y técnicas que son riesgos, etcétera, 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 ¿no? Y luego aquí te habla de las varianzas, cuáles son, en cuánto se estiman, las líneas bases y cuántas veces se revisa el proyecto. Bien, aquí la pregunta suele ser, dependiendo de un proyecto, ¿cuántas veces os reuniríais? ¿Os reuniríais a la semana, al mes, al año? Si fuerais, si lo tuvierais que establecer aquí. ¿Cómo haríais el programa de reuniones? ¿Cómo haríais, por ejemplo, la citación de qué personas deben acudir a esa reunión, ¿no? ¿Qué orden del día se discute? Básicamente eso es lo que estamos diseñando aquí. Entonces, cuando estamos en un plan de dirección de proyecto, pues todos estos aspectos se tienen que reflexionar. Y dices, bueno, pero esto será fácil si yo tengo los demás subsidiarios, ¿no? Y aquí también, perdón, voy a dejar de compartir, pues también tengo planes subsidiarios que quizá, pues vamos a empezar por el primero, que sería el del alcance, en plan de gestión del alcance, ¿no? Que sería muy fácil de ver, enseguida os lo pongo en pantalla. ¿Vale? Que también, como veis, pues es una plantilla que está limpia.
Pero lo que necesitamos aquí es la declaración, el desarrollo de la declaración del alcance, que es lo que vamos a hacer, la estructura de la EDT, el diccionario de la EDT. Eso ya habéis hecho o los habéis trabajado. Lo asumimos aquí y después, ¿cómo mantenemos esa línea base del alcance? ¿Qué cambios se dan en el alcance o se pueden dar? ¿Cuáles los criterios de acción de un entregable? ¿Cómo integramos el alcance y los requisitos? Y los requisitos, evidentemente, tendremos que ir a la matriz de trazabilidad de requisitos para saber cómo se integra el alcance y los requisitos, ¿no? Si la autoridad sanitaria me dice que este va a ser un hospital oncológico, pues evidentemente habrá cosas en el alcance, como por ejemplo establecer N salas que estén correctamente blindadas con paredes de plomo, porque allí vamos a introducir los equipos de rayos X, ¿no? Tiene que haber después, entre los requisitos, si vamos a tener unidades de resonancia magnética nuclear, imaginad un hospital muy complejo con todas estas unidades, tendremos que tener áreas dedicadas donde haya poca afectación, porque, por ejemplo, no se puede poner un parking de coches debajo de una zona de resonancia magnética nuclear, ¿no? Pues evidentemente tendríamos que tener todos esos requisitos bien determinados aquí en el alcance, porque después en el desglose de tareas todo eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Dónde va a ir cada cosa. Y estoy hablando de dos requisitos que se me acaban de ocurrir, ¿eh? Pero bueno, pensad en, yo qué sé, en un proyecto de telecomunicaciones donde diseñas, por ejemplo, pues eso, un cable que llega del mar, donde se engancha, con qué, a qué caja entra, digamos, a qué, no caja, sino estoy hablando a qué edificio entra, qué ordenadores hay ahí, cómo se disipa el calor de los ordenadores. Yo, por ejemplo, conozco un CPD, un centro de datos, donde se aprovecha todo el calor de los ordenadores para calentar el edificio y no gastan una peseta, bueno, perdón, un euro en calefacción, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los propios ordenadores del CPD son más que suficiente para calentar el edificio. Entonces, lo que han hecho es, dentro de la declaración del alcance y la estructura del ADT, incluso en el diccionario, especificar muy bien que se necesita un sistema de movimiento de aire, de refrigeración de los servidores que recicla ese aire caliente y que tiene un doble, eso, se duplica o tiene un doble uso como instalación de calefacción para todo el edificio. Pues imaginados todos esos pequeños detalles, evidentemente tendrán que ir todos recogidos aquí. No sé si habéis visto alguna vez un plan de gestión del alcance, pero esto sería la idea. Y tendríamos que ir especificando cómo casa una cosa con otra. Y criterios de aceptación de entregables, por ejemplo. Claro que aquí dirás, yo acepto un entregable cuando, y aquí también puedes decir, espera, necesitamos el plan subsidiario de calidad. Sospecharíais que la entrega o la aceptación de un entregable tendrá que tener también ciertos criterios de calidad. Entonces me voy, por ejemplo, al plan subsidiario del plan de calidad, que ahora mismo os lo pongo en pantalla, no desesperéis. Perdón, no sé si este lo habéis llegado a ver, ¿no? Estabais muy callados. Este sería el plan de alcance, ¿de acuerdo? Entonces, veis que es una matriz básicamente vacía, donde habría que introducir cómo vamos a desarrollar esa declaración de alcance. Estoy hablando de lo que voy a construir o lo que voy a desarrollar. La estructura de la EDT también tendría que ir especificada aquí. Y el diccionario. Veis que aquí nos ayuda a integrar cosas, ¿no? Estamos cogiendo esos elementos que habéis trabajado en otras unidades y lo pondríamos aquí. Y después, pues cómo mantenemos la línea base del alcance, qué cosas tenemos que hacer y qué cosas tenemos que evitar. Y aquí tendría que haber también un momento en el que digamos qué cambios se introducen en ese alcance o qué cambios se rechazan. Hablábamos antes del sistema integrado de gestión de cambios. Pues evidentemente el sistema de gestión de cambios va a alimentar todas estas cajas porque veremos cambios en calidad, cambios en alcance, cambios en cronograma, cambios en... ¿De acuerdo? Entonces esta es la caja de entrada, por llamarlo así, donde planificaríamos cómo se hacen los cambios del alcance. Y un tema importantísimo, si estoy trabajando con la EDT aquí arriba, cuando tengo la estructura de EDT, se me generan unos entregables, ¿no? ¿Cómo acepto esos entregables? Incluso cómo acepto el entregable final. Y cómo integro el alcance con los requisitos de la matriz de trazabilidad de requisitos. Me imagino que conocéis ya todos estos elementos, ¿no? A fecha de hoy, ya no os estoy hablando en chino. ¿De acuerdo? Lo que os estoy presentando es un entorno en papel, que quizás sea un poco anticuado ya, ¿vale? Porque hoy en día esto se automatiza muchísimo,
Hay software de gestión de proyectos y muchos basados en PMP, por lo tanto esto ya es un tema mucho más fácil y nos permite ir viendo estas cosas, ¿no? Y dices, bueno, a lo que iba, si yo, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se relaciona cuando estoy hablando del alcance? Tendré un plan gestión subsidiario que sería el de calidad, ¿no? Voy a dejar de compartir este, ¿vale? Y ahora voy a compartir el plan de gestión de calidad, que también tengo aquí al lado. Vamos a ver. Compartir. El plan de gestión de calidad también lo tenéis en pantalla y veis que viene a ser de nuevo un documento vacío. No hay ninguna sorpresa aquí, pero lo que nos va a decir es, por ejemplo, 3 aspectos muy claros. Habéis utilizado montones de herramientas de calidad, ¿no? No sé con quién habéis visto ese módulo, no sé si con Laura, posiblemente. Vale. Entonces dices, vale, yo tengo que planificar la calidad. Lo primero que tengo es qué roles intervienen en calidad y cuáles son sus responsabilidades. Quizá yo no tenga un director de calidad, o quizá sí, dentro del equipo. También puede que yo tenga en mi propia empresa, tenga responsables, auditores internos y externos de calidad, o quizá tenga que subcontratarlos. Yo puedo ser una organización que no sabe absolutamente calidad, pero contrata entidades de auditoría o consultores para hacer esa labor. Y eso también es lícito. Tengo que especificar los roles y quiénes certifican qué y cuáles son las responsabilidades. Imaginaos, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una obra civil y donde estoy echando cimentación, ¿cuál es la operación de calidad más normal que se suele hacer cuando se echa una cimentación? Venga, ¿quién se atreve? Es una cosa muy básica, posiblemente alguno de vosotros vivís de eso. Probetas de hormigón, exactamente. Todo el hormigón que se vierte en una obra termina en una probeta. ¿La probeta es propiedad del equipo de proyecto? No. La probeta suele ser propiedad de un laboratorio que has contratado para que se lleve esas probetas. Tú te quedas con la mitad y él se lleva la otra mitad. Y a cambio de llevárselas, tú le das el rol de que te compruebe que el hormigón que se ha vertido allí tiene la cantidad de cemento, digamos que pactada, ¿no? Si es para una carretera nos vale un cemento 150 o 300, si es para una obra de alta resistencia tenemos que irnos a hormigones de 450 o 500. Es la cantidad de kilos por metro cúbico, ¿vale? Bueno, y si fuese otra técnica constructiva, pues será otra, ¿no? ¿Vale? Si fuese una estructura metálica, pues posiblemente el laboratorio me tendrá que revisar todas las soldaduras. Entonces ahí entran lo que se denominan los servicios de inspección de calidad. Ojo, puedo tenerlos yo o puedo tener que subcontratarlos, pero tendrían que quedar claros aquí. Entonces, como responsable de proyecto, ¿qué creéis que debería hacer aquí? Ellos tienen la responsabilidad de elaborar unos informes de fractura de esas probetas de hormigón y yo como responsable del proyecto o alguien de mi equipo que es responsable de calidad, por ejemplo de construcción, se encarga, y eso lo debo poner aquí, se encarga de recibir esos informes y comprobar que diariamente, semanalmente, estoy realizando esa obra civil como Dios manda, ¿no? Esto se puede entender así. Pero imaginaos que ya empiezo a construir y ya tengo, digamos que la estructura metálica. El jefe de obra tiene esa responsabilidad. Eso es. Entonces, el jefe de obra puede estar perfectamente en tu equipo o puede ser un subcontratado más. Aquí tendrá que dejar claro quién hace qué y quién del equipo de proyecto, dependiendo si es un equipo grande o pequeño, si soy yo solo, pues tendré que exigirle al jefe de obra todos esos certificados. Pensad que eso lleva a liberaciones de fases, eso lleva también a pagos de, pues eso, a pagos de los proveedores del hormigón, por ejemplo, ¿no? Pero imaginaos que la estructura está terminada, ¿vale? Tengo todas las certificaciones y la obra, digamos, de hormigón está terminada, ¿de acuerdo? Tendré que especificar, por ejemplo, cuando se pone, imaginaos que tengo una fachada, un cerramiento en cristal. El cerramiento en cristal quizás sea estándar y me lo vayan a colocar, pero una de las cosas que tendré que hacer también es asegurarme que ese cristal está certificado según las normas de obra o según los códigos técnicos de edificación. Evidentemente yo no voy a ir a certificar al fabricante de cristal. Tendremos en el contrato un requisito que dirá que yo
solo voy a contratar a las personas que tengan ese certificado, ¿no?, de producto. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? También alguien deberá estar constantemente comprobando que todos esos cierres, esa fachada de cristal, por ejemplo, está debidamente certificada. Esos certificados de producto tienen que constar en manos del equipo de proyecto para poder decir después que se cierra el alcance cuando volvemos a los criterios de aceptación en el alcance y decir, oye, esa fase está terminada y digamos que puedo aprobar el entregable, puedo aceptar el entregable. El auxiliar de obra, el jefe de obra, tiene esa responsabilidad en relación con la recopilación de la documentación. Perfecto. En ese caso, lo dejaríamos escrito aquí. Pero imaginaos que es un proyecto de software. ¿Quién determina la calidad del software? Bueno, pues hay normas también para software. Entonces, alguien debería auditar el software o controlar, por ejemplo, las cualificaciones de los programadores. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso tendría que ir ahí. Entonces, ¿cómo planifico la calidad? Bueno, pues tendré que decirlo en base a qué principios. Yo puedo decir que absolutamente todo elemento que se introduzca en mi proyecto debe llevar o norma de producto o toda empresa que viene a trabajar tiene que tener una certificación. También puedo decir que la calidad se extiende a través de normas ISO para el resto de las actividades. Sabéis que hay actividades medioambientales, quizás no entran exactamente aquí, pero las podemos incluso meter en un sistema de gestión integrado calidad, medio ambiente, prevención. Eso suele ser un clásico, ¿eh? A veces el plan de gestión de calidad pues es un poco más de plan de gestión integrada. ¿Por qué? Porque me conviene. Entonces, mi enfoque va a ser que todas las empresas que trabajen en mi proyecto tienen que tener ISOs 14000, ISOs 9000 o ISOs 45000, de tal manera que yo, de alguna manera, más que garantizar que lo van a hacer bien, garantizo que hablamos todos el mismo idioma. Porque si todos hablamos idioma ISO, pues se facilitan mucho las cosas. Sé que todo el mundo va a tener un responsable, sé que todo el mundo sabe lo que es una no conformidad, sé que todo el mundo sabe lo que es una acción correctiva, una preventiva, sé que todo el mundo sabe lo que es un grupo de mejora, herramientas de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo si estuviera en una industria alimentaria, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta idea más o menos? Entonces, todos esos detalles, los que has comentado tú, por ejemplo, Regi, tendrían que ir aquí escritos. Luego, el enfoque del aseguramiento de la calidad. Os voy a poner una pregunta que además suele ser un clásico de examen, ¿no? Si yo tengo mis auditores de calidad, y los puedo tener, expertos en cualquier sistema ISO, y se van a auditar una actividad, imaginaos, vamos a poner, una fábrica de elaboración de pasteles. ¿Están en un proyecto o están en una operación? Silencio absoluto. ¿Nadie se atreve? A ver, si yo tengo una serie de personas cualificadas, que también lo puedo escribir aquí en esa matriz, eso es, y están auditando una fábrica, una producción de pasteles, es exactamente lo que dice Rodrigo, es una operación. Mis auditores están haciendo un control de calidad, o están auditando una operación, ¿vale? En cambio, si lo que estoy haciendo yo es mandar, por ejemplo, a todos mis auditores a hacer una auditoría ISO 9001 a las diferentes subcontratas que participan en mi proyecto, os queda claro que están trabajando en el proyecto, ¿no? La labor es exactamente la misma, ¿eh? Estoy haciendo auditorías ISO o auditorías, bueno, puede ser 22.000 en alimentación, puede ser 9.000, pero estoy haciendo una labor de auditoría, ¿no? Entonces, esa auditoría que me lleva a asegurarme de que todos están funcionando igual, en ese caso estarían trabajando bajo proyecto. Esto también se puede subcontratar o lo puedes hacer tú. No hay ninguna, está dentro del enfoque, no hay ningún obstáculo a que yo audite a todos mis proveedores. Es mucho trabajo, pero si ese va a ser mi enfoque, no hay ningún problema en hacerlo. ¿Vale? Entonces, no solo audito el entregable que me producen, puedo incluso auditar su sistema de gestión si quiero. Bueno, si te dejan también, ¿eh? Eso forma parte de las negociaciones. Pero normalmente se suele exigir. Y las auditorías por parte de clientes son cada vez más comunes. Aparte de que ellos tengan después sus auditorías de pasar la certificación pues con TIF o con cualquiera, ¿vale?
No solo el grado de cumplimiento del proyecto, también su sistema de gestión interno, si quieres. También puedo auditar cómo está progresando el propio proyecto, que eso es, ya estamos más pegados a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque están mucho más ligados a mis requisitos o a los requisitos de los grupos de interés y después a la normativa técnica que yo aplique. Lo dicho, si me están vertiendo hormigón en la obra civil, todo el tema de las probetas y los certificados, informes de fractura de esas probetas, tienen que realizarse y me tienen que llegar a mí. ¿Para qué? Para después decir, oye, libero este trabajo y el entregable está correcto. Si voy a hacer un cierre de una fachada, evidentemente necesito que todos esos materiales que entren a obra tengan su certificado con su norma de fabricación. Lo mismo, por ejemplo, algo tan sencillo como las tuberías del agua. No sé si habéis tenido fontaneros alguna vez en casa. Ahora mismo, si os fijáis, casi, por lo menos yo los que me entraron a mí hace unos años, todos llevaban tubería que estaba certificada por norma y llevaba el sello de AENOR. En este caso era AENOR porque es el más cercano, posiblemente, ¿no? Que garantizaba que es una tubería apta para que los humanos podamos beber de ahí. Porque es un tubo de triple capa, la de dentro es un plástico, ya no son las antiguas de cobre, ¿no? A lo que voy es que si yo estoy haciendo parte de una obra, imaginaos, un hospital, ya sé, vale, el hospital no es muy importante la conducción de agua, o sí, pero sí puedo exigir, oye, ¿dónde están los certificados de todo eso que estás introduciendo ahí? Lo mismo que si tengo líneas de gas, líneas de nitrógeno, líneas de anestésica o lo que sea, también enséñame los certificados de ahí. De la misma manera que si, por ejemplo, en un hospital estoy introduciendo equipo médico, me tendrás que enseñar los certificados CE, por lo menos en Europa, ¿eh? Luego, fuera de Europa, evidentemente, habrá unas certificaciones que cumplir. Y si, por ejemplo, esos son equipos médicos, pues posiblemente necesitarán también los certificados de la Agencia Española del Medicamento que les da permiso para que sean vendidos en España, pero también sabéis que es una agencia europea, entonces hay ciertas cosas que no se pueden vender así a la limón, ¿vale? Y todo eso va a ir instalado en mi hospital, digamos, ¿no? Si se fuese mi obra, mi gran proyecto. Entonces, el enfoque del control va a ser ese, cómo voy a controlar yo las cosas, cómo voy a asegurarlas, y puedo asegurar en base a normas, puedo asegurar en base a auditorías, y después el enfoque de la mejora, cómo voy a mejorar la calidad de todo esto. Evidentemente, aquí hay contratos, ¿vale? Perdón. Aquí hay contratos, pero luego esos contratos se deben cumplir. ¿Se entiende esta idea, no? Y estos son simplemente planes subsidiarios que vamos sacando de aquí, del listado de planes subsidiarios que cuelgan todos del plan de gestión general. ¿Se entiende esta idea entonces? Voy a seguir avanzando un poco en esto de los planes subsidiarios y luego quizá volvemos al esquema general de proyectos. Vamos a ver. Bien, me imagino que otro que nos pilla por sorpresa, evidentemente será el plan de gestión del cronograma. ¿Vale? Vamos a ver. Plan de gestión del cronograma. ¿Lo tenéis delante? Ahora lo tenéis delante. De nuevo, yo os muestro un documento vacío, ¿de acuerdo? Pero aquí me tenéis que especificar el nombre del proyecto, la fecha en la que se prepara este primer plan de gestión, la metodología del cronograma, cómo lo hemos elaborado, con qué herramientas, con qué juicio de expertos, etcétera, etcétera. Habéis estudiado también la elaboración de cronogramas, no os pilla por sorpresa, me imagino esto tampoco. Espero que ahora me digáis, ahí va, si no sabemos nada. Dame un segundo. Ah, sí. Perdón, no sé qué está pasando. Bien, entonces la metodología, las herramientas, el nivel de precisión, unidades de medida, todo eso lo habéis estudiado. Normalmente se usa el día y la semana, ¿no? Pero bueno, en otros proyectos, pues quizá otro, y los umbrales de variancia que vamos a usar. Reporting y formato del cronograma. Lo mismo también, bueno, lo podríamos poner en otros planes subsidiarios, ¿no? ¿Cada cuánto se reportan los temas de calidad? ¿Cada cuánto se reportan las variaciones de alcance? ¿Cuándo nos reunimos? Y aquí eso, la identificación de la actividad, el secuenciado, la estimación de recursos, el esfuerzo y la duración. Básicamente el plan de gestión de cronograma
va a ser una suma de todos vuestros estudios en lo que es la gestión del cronograma y lo colocaremos aquí. Evidentemente, pues habrá también entradas que tienen que ver con la planificación de cambios. ¿Vale? Bien. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Como debajo de lo que denominamos un plan que sería este, ¿no? Que estamos, pues el plan de dirección de proyecto, estamos hablando de estos planes subsidiarios a los que básicamente vamos a ir dando, pues digamos, fuerza e integrar en este plan de dirección. No sé si queréis ver alguno más. Bien, pues ya que vamos a ir por la triple restricción, vamos a ir al plan de costes. Hemos visto alcance, hemos visto hemos visto cronograma, pues vamos a ver ahora. Compartir. Me llega una pregunta, dame un segundito. ¿Podría subir todas las plantillas al final de la clase? Sí, si queréis os las subo. A ver, no son nada del otro mundo, ¿eh? O sea, no creáis que esto es panacea y de repente vais a ser directores avezados. Simplemente que sepáis que existen. De nuevo, que en la gestión de costes, pues tendremos que ver cuáles son mi precisión. ¿Qué referencia es bienvenida? Vale. El nivel de precisión en los cálculos de costes, los umbrales de control, reglas para la medición del desempeño en los costes, descargo de costes y formato. A veces hay que decir, oye, los costes tienen su estilo. ¿Por qué? Porque también de los costes, aquí van a estar esperando posiblemente los de la unidad económico-financiera para hacer los pagos, ¿no? Junto con los alcances, las aprobaciones de alcance, la estimación de costes que viene después. Bueno, pues una vez que también tenemos la aprobación, el coste está implantado, el alcance también se ha cumplido, el entregable está ok, pues posiblemente el Departamento Económico Financiero, junto con el jurídico con el que has firmado el contrato, o la empresa tuya ha firmado el contrato, pues irá liberando las cantidades de presupuesto que tenemos ahí, digamos, reservadas para esto, ¿no? Luego la estimación de costes, pues también cuando estemos viendo cómo los estimamos, ahí me imagino que ya habéis estudiado sobre todo esto, cómo se estiman, las reservas que se hacen, cómo estamos, digamos que alterándonos de nuestra línea base o no. Entonces, el desarrollo del presupuesto y luego actualización, monitoreo y control. Vamos por delante del presupuesto, vamos por debajo. ¿Habéis visto todos esos, el BAC, el otro BAC, el EAC? Esos los conocéis ya, ¿no? Los manejáis como algo rápido y sencillo, ¿no? Bueno, pues aquí debería ser el momento en el que podamos meter, por ejemplo, cómo vamos haciendo todo eso y cómo se hacen también las proyecciones a futuro, ¿vale? Porque el plan de gestión de costes tiene que decirle al proyecto cómo vamos. Lo que quiero decir es que básicamente tienes un gran plan maestro arriba y una serie de planes por debajo. Os he enseñado 3, ya os lo subiré si eso es lo que queréis y a partir de ahí iremos montando el plan global. Normalmente siempre nos ayudamos de otra herramienta que suelen ser las líneas base. Pues, a ver, más que versiones más abreviadas, estoy casi seguro que hay softwares ya dedicados para esto. Yo os estoy enseñando casi el pleistoceno de la gestión de proyectos. Pero si hacéis proyectos pequeñitos y esto os viene bien, pues, oye, estupendo. Otra cosilla que os quería enseñar, pues puede ser la línea base de costes, que va muy ligado a esto, ¿no? Vamos a ver, enseguida os la enseño, ¿eh? Es simplemente darle a compartir. Esto es una línea base de costes donde lo que hacemos es trazamos esta curva donde informamos de la evolución de los costes o cómo debería ir progresando. ¿La veis ahora en pantalla? Rodrigo, los proyectos ágiles no usan este tipo de documentación. Vale. Sí, pues posiblemente los proyectos ágiles son parecen un poco más caóticos, ¿no? Lo que pasa es que son muy del mundo de la informática. Yo no sé si se puede hacer una autopista con metodología Scrum. Creo que no, ¿eh? Pero déjame ser pesimista un rato. Bien, pues esto sería una línea de base de costes. Tú vas estableciendo una serie de hitos, una serie de pisos por los que progresa y entonces ves cuándo va a ser el momento rápido y también con esta línea base de costes te permite ver cómo vas evolucionando. Sobre esta línea, que sería la teórica, puedes ir
después viendo cuál es tu colocación. Es una buena manera de visualizar, ¿eh? Las líneas base son para visualizar. Podéis hacer una línea base también de alcance y una línea base de cronograma. Para tal fecha hay que hacer tal cosa. Y esto guía mucho al propio proyecto. Tendríamos que estar aquí, estamos aquí, tenemos que estar aquí y hemos sobrepasado. Deberíamos haber gastado menos dinero y hemos gastado más, ¿vale? Y al final, pues arriba del todo tendréis el volumen total de los costes calculados, ¿no? El back. ¿Se entiende, no? ¿Por dónde quiero ir? Entonces, esta es la labor, básicamente. Como directores de proyecto que estamos haciendo la integración de todos estos elementos, donde estamos aquí es en desarrollar ese plan de dirección de proyecto, alimentándolo de todos esos planes subsidiarios y haciendo que el todo sea coherente. Y ahora es cuando quizá pues, estáis un poco más perdidos, ¿no? Porque vosotros creéis que los planes son como lineales, pero yo lo que os quiero convencer aquí es que los planes se dan unos de comer a otros. El plan de calidad está muy ligado al plan de alcance, el plan de costes está muy ligado al del cronograma. Evidentemente el de costes también está muy ligado a la EDT, por lo tanto es el plan del alcance. Veis que todo esto, aunque pusiéramos todos los planes uno delante de otro, por detrás habría una maraña de cables que conectan unas cosas con otras y eso es lo que intentamos hacer con estos formatos. Ahora sería la pregunta, si fuese un proyecto grande, ¿vosotros cuántas veces os reuniríais con vuestro equipo y vuestros subcontratas críticas, digamos? Dependería de la etapa, una vez a la semana, puede ser una vez al día, tampoco hay problema. Semanalmente al menos, ¿no? Y también tenéis que tener cuidado, depende de la velocidad del propio cronograma. Hay cosas que os interesan y pensad también, si hay momentos donde hacéis compresiones o sea, técnicas de compresión del cronograma, como eso implica un cambio en el cronograma, implica un cambio en el proyecto, el plan de dirección se tendrá que adaptar. Entonces, en la siguiente versión diremos, oye, si aquí hay que hacer una vigilancia extra, tendremos que también modificar nuestro control. Pero bueno, la planificación, a lo que voy es que la planificación es siempre dinámica. O sea, que no creáis que lo planifico una vez y ya está. Cada vez que en una semana haya un cambio, pues posiblemente tendremos que pasar a cambiar toda la planificación de nuevo. Si son pequeños cambios, quizá no, pero si son grandes cambios, sí. ¿Vale? ¿Cómo lo veis hasta aquí? Fácil. Entonces estamos en ese punto 4.2 que nos habla de desarrollar el plan para la edición de proyecto. ¿Qué entradas tiene? Pues tal y como marcamos en el documento, y eso también lo conocéis del PMP, la propia acta de constitución que tenemos aquí, ¿vale? Las salidas de otros procesos, yo diría de casi todos los otros procesos, ¿vale? Factores ambientales de la empresa, en qué está, y los activos, que sería el know-how. En este caso, aquí, los activos, como es el know-how, estamos hablando ya de conocimiento. Yo sé hacer planes de dirección de proyecto, eso es conocimiento. Yo he gestionado proyectos con reuniones inicialmente diarias, luego cuando ruedas semanales y finalmente casi una cada 15 días. Pues eso, por ejemplo, puede ser un magnífico enfoque. Si son temas muy complejos y al principio lo que necesitas es un gran control y saber que rueda perfectamente, eso sería perfecto. Luego vas ganando confianza, pues vas espaciando. Lo que pasa es que quizá, ahí me imagino que el equipo era bastante estable, ¿no? Hubo pocos cambios, entró y salió poca gente. Cuando es así y ya empieza a generarse mucha confianza entre los participantes, fenomenal. Pero si es un proyecto en el que entran y salen muchas subcontratas, entonces no puedes mantener ese nivel o no puedes desarrollar ese nivel de confianza, pues quizá lo tengas que seguir haciendo pues diario o bisemanal, ¿no? Entonces, muy atento a todas esas cosas. La herramienta, de nuevo, reunión, 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 pero siempre, como os decía el otro día, con una higiene de reuniones claras. Y ahí tendremos que, bueno, pues básicamente saber cómo recopilamos datos y cómo queremos que sean recopilados, en qué formato y desde qué procesos, etcétera, etcétera. Bien, pero eso es la planificación. En construcción hacemos una diaria con los subcontratistas, porque no hay nada más peligroso que un subcontratista de construcción posiblemente, ¿no?
donde tú le dices esto y él intenta hacerlo un poco más barato y más rápido. Es uno de los grandes problemas de la construcción, es su falta de estandarización. Por lo tanto, tiene que haber mucho control y mucha vigilancia, mucha probeta también. Vale, entonces imaginaos que tenemos el plan de dirección de proyecto ya con todos los planes subsidiarios establecidos. Sería ya el punto de inicio del proyecto, porque a partir de ahí es cuando ya podemos lanzarnos, digamos que, a dirigir el propio proyecto. ¿Vale? De lo que se está hablando es esto, ¿no? Hemos hecho todas estas cosas y aquí planificar requisitos, definir alcance, planificar la gestión del cronograma, planificar. ¿Veis que están todos los subsidiarios aquí? Todo esto lo ha disparado el acta y da de comer al documento mayor, que es el plan de dirección de proyectos. Pero veis que también aquí se relaciona con cómo se involucran los interesados. En este caso, como comenta Regi, los constructores son interesados, pero podrían estar las autoridades, podrían estar los políticos, pueden estar las autoridades medioambientales, pueden estar los ecologistas también. Visteis que en el proyecto de Escandinavia sí, los ecologistas tuvieron palabra en el desarrollo de la obra y veis que ahora están relativamente contentos. Pues identificar a esos que ya lo teníamos hecho previamente y, bueno, y sobre todo hablar con los jurídicos para los contratos de adquisiciones de proyecto. Ahí aparecen otra serie de planes que no he mencionado, solo me he quedado en la triple restricción, pero como veis ahí tenemos recursos, planificar los recursos, comunicaciones y riesgos. Los riesgos, evidentemente, quizá no necesiten una revisión tan frecuente, pero siempre la tabla de riesgos tiene que estar siempre encima de la mesa también, y en esas reuniones pues tiene que ser un punto del orden del día. Bien. Bueno, aquí, cuando hablamos de factores ambientales de la empresa, es todo el know-how, pero bueno, aquí veis que esto es muy amplio. El último sería la información histórica de lecciones aprendidas, ¿no? Proyectos, registros, documentos, cosas que yo ya he hecho anteriormente. Incluso las propias plantillas, si son empresas que están ya versadas en esto de hacer proyectos, tienen su propio esquema de plantillas. Normalmente creo que será más un esquema informático vivo, donde además editarlas y generar una versión 1.0, 1.1, 1.2 es mucho más fácil. ¿Vale? Y luego está todo lo que afecta pues eso, los procedimientos estándar. Mi empresa puede tener un sistema de gestión integrado en base a ISO y eso ya también da un estilo a las maneras de hacer. Y luego está el tema de gobernanza de portafolios, programas y proyectos. Eso también. De esto hablaremos un poquitín, pero no os olvidéis de todo lo que os dije en el módulo 02, donde hay empresas que tienen solo proyectos, hay empresas que tienen muchos proyectos similares englobados en programas con una PMO, una oficina de gestión de proyectos, y después pues hay responsables de portafolios donde tienen varios esquemas de programas, ¿no? Evidentemente, cuanto más arriba subimos, más estratégico se convierte, y en cuanto más abajo bajamos, más a proyecto, más operativo del propio proyecto. Pero hay que tener en cuenta que eso también son activos de la organización. Habrá empresas que quizá ni siquiera saben lo que es una PMO, aunque tengan muchos proyectos en marcha. Y habrá empresas que si no nace de una PMO, el proyecto no nace de ningún sitio. No sé qué experiencia tenéis vosotros en vuestra labor profesional, pero yo conozco realmente pocas empresas con PMOs. Me imagino que son las grandes corporaciones. Yo por lo menos en el mundo de la pequeña consultoría ya os digo que PMOs ninguna. A no ser que sea alguna de las 4 grandes, que también pudiera ser que se gobiernen con un PMO interno. Vale. Bien, salidas del acta de constitución. Yo creo que aquí, bueno, ya esto lo dejamos aquí. Cuando volvemos al plan de dirección de proyecto, que es lo que quería ver. Entonces, el plan de dirección de proyecto es el gran integrable, será el plan, alimentado de todos esos planes subsidiarios, utilizando el acta como entrada y, evidentemente, para realizarla, pues bueno, pues tendremos expertos y nuestro know-how. Bien, documentos del proyecto. Esto quizá os pueda valer. Entonces, ¿cuáles son todos estos subsidiarios? Plan de gestión de alcance, plan de los requisitos, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de costos. La gestión de requisitos muy cerca del alcance y de la EDT, ¿no? Porque hacemos cosas para cumplir requisitos.
Costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones. Eso es muy fácil porque va con el esquema. Plan de involucramiento de los interesados también va con el esquema de procesos. No hay problema. Plan de gestión de cambios. Tenemos que planificar los cambios, cómo se hacen, quién los hace, con qué nivel de autoridad y todo ese tipo de cosas. Los cambios no se hacen al tuntún en ningún proyecto y casualmente tengo aquí un plan de gestión de cambios. Está vacío, ¿de acuerdo? Insisto en que los tengo vacíos. Pero fijaos cómo puede ser un esquema del plan de gestión de cambios. Donde simplemente tendremos que demostrar cuál es nuestro enfoque. Cuando se vaya a hacer un cambio en el proyecto, se deberá hacer de esta manera, de esta manera y de esta manera. Evidentemente hay un proceso que se llama así. Por lo tanto, solo pueden ser salidas de allí. Y luego definiciones de cambio. Puede ser un cambio de cronograma, puede ser un cambio de costes, puede ser un cambio de alcance, puede ser un cambio de la documentación del proyecto. Y luego tiene que haber un comité. O sea, básicamente vamos a recibir una petición. Entonces tiene que haber un comité que tendrá también sus reuniones, o puede ser un punto del orden del día, donde quizá varias personas se queden para discutir eso y el resto se pueda marchar, por ejemplo, o al revés, que sea uno de los puntos primeros y las personas paradas aquí tengan un rol, una responsabilidad y una autoridad para determinar sus cambios. Normalmente esto, como aquí suele intervenir la dirección de la empresa y el sponsor, sobre todo si son grandes cambios, pues habrá que tener claro. También en el enfoque de arriba debemos determinar qué cosas van, digamos que al piso de arriba y qué cosas puede cambiar el director de proyecto, ¿vale? Entonces, cómo se envía una solicitud de cambios, cómo se hacen las solicitudes, cómo van codificadas, porque la solicitud de cambios tiene que ir codificadas, porque vamos a decir que se aprueban, porque se aprueban, o se rechazan y porque se rechazan. Y acordaros que eso se convierte en lección aprendida. Rechazamos esta solicitud de cambios por esta serie de razones, para que las personas en posteriores proyectos puedan tener criterios, ¿no? Imagínate, yo cojo un proyecto del que sé muy poco, soy muy novato, reviso el histórico de solicitudes de cambio rechazadas y veo que hay una serie de criterios claros recogidos en un acta por un comité que me dice que estos cambios fueron rechazados por esto. Y luego tengo otras solicitudes de cambio aprobados que me dicen por qué y con qué criterios. Entonces, eso para mí es una gran, digamos, una gran base. Incluso, bueno, pues se puede revisar las solicitudes de cambios. Y aquí dice pues, que se pueden adjuntar formularios, etcétera. O sea, como veis, es muy vago, pero algunas pistas ya podéis obtener de estas documentaciones, también muy primitivas, pero aquí están. A lo que voy es que también lo tendremos por aquí, ¿eh? Aquí, en el 11. Bien, tenemos las líneas base, que son cosas que ya sabéis elaborar, cronograma, alcance, costos. Línea base para medición del desempeño, ahí también tenemos que saber a lo que vamos, e incluso el desempeño de otros equipos, otros profesionales. El ciclo de vida del proyecto debería estar descrito. ¿Cuál es la planificación? ¿Hasta dónde llega? Sabéis esa curva, ¿no? Donde veíamos que los grandes cambios suelen ser más caros al final y digamos que en el ciclo de vida de proyecto hay que hacer ciertas cosas en su momento. Bien, hay otros documentos aquí interesantes. Si utilizamos estimaciones, utilizar los documentos base de estimaciones, voy a dejar de compartir esto y ahora os vuelvo al PDF. No sé si estos saltos os marean mucho, pero espero que no. Si utilizamos estimaciones, ¿vale? Deberíamos tenerlas documentadas también, cómo hacemos las estimaciones y también los supuestos, el registro de supuestos que damos mientras se hace el proyecto, ¿no? Os conté el otro día el caso de damos por supuesto que esta zona es geológicamente estable y es de roca dura. Y ves que en el registro de supuestos eso está recogido así y después la realidad te dice que ese supuesto se cae, ¿no? Habría que cambiar el registro de supuestos porque después nos va a llevar a grandes cambios. El registro de cambios, acordaros, el registro de cambios implica los cambios rechazados y los cambios aceptados. Pronósticos, bueno, registro de incidencias. Los incidentes pueden ser variados. La calidad genera muchas incidencias. Y aquí tenemos de nuevo otro tema de lo que es gestión del conocimiento, que es registro de las lecciones aprendidas. Pueden ser 1000 cosas, ¿no? Como decía de nuevo
el creador de la bombilla, sé 1000 maneras de cómo hacer una bombilla y sé solo una de cómo hacerla. Esto es importantísimo para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque vas a formar parte de los factores ambientales. La lista de hitos, acordaros que la lista de hitos no tiene por qué ir, no son necesariamente fases, calendarios, bueno, pues aquí, y aquí lo que os decía, mediciones de control de calidad, métricas de calidad, qué indicadores de calidad vamos a usar y cómo los informes de calidad o los métodos de calidad o los estándares de calidad a la hora de reportar. Otra de las cosas que hemos hablado, la matriz de trazabilidad de requisitos. No sé si habéis visto alguna vez. Permitidme que os la enseñe si tengo por aquí una. Matriz de trazabilidad de requisitos. Sí, tengo una. Y la matriz de trazabilidad es un documento también sencillo que fijaos lo que nos liga. Identificamos cada requisito con un código. Lo describimos. Tiene una prioridad A, B, C y una categoría. Es un requisito que es pues de calidad, un requisito que es es un requisito legal, no sé qué, no sé cuánto, y su fuente. A mí esto me parece muy sencillo, pero me parece magnífico, porque enseguida centra. Necesito una información de los requisitos y luego su objetivo. Frente a ese requisito, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Qué entregable en la EDT cumple con ese requisito? ¿Cómo mido que ese objetivo se cumple? Lo estáis viendo en pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, ¿quién valida que ese requisito está totalmente cumplido? Y lo puede validar el cliente normalmente, lo puede validar otro grupo de interés, lo puede validar la autoridad, lo puede validar el auditor ISO, lo puede auditar quien toque. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A mí me gusta, esta es muy sencillita y me gusta. Pero cuando estamos haciendo el listado de interesados, digamos que lo que viene detrás del listado de interesados son sus requisitos. Por lo tanto, yo creo que esta matriz es súper valiosa. Yo creo que es un documento muy, muy, muy interesante. ¿Vale? También os lo dejaré colgado. Pero me gusta porque te hace pensar muchísimo. Y ya te está ligando el alcance con los requisitos. Evidentemente que habrá dentro de un tiempo y dentro de un coste, evidentemente. Pero ya empezamos a dejar claro quién me pide qué y para qué. ¿Sí? Entonces, a partir de los interesados derivan los requisitos para la matriz. En gran parte, sí. A ver, sí, porque, a ver, digamos que la matriz de trazabilidad de requisitos lo que me permite saber es si tengo a todo el mundo satisfecho, que es de lo que se trata. Si es la autoridad medioambiental, fuente de ese requisito. Imagínate, la autoridad medioambiental me exige un requisito de prioridad alta, es que cuando haga yo el túnel no puedo perforar ningún acuífero, ¿no? Creo que es un ejemplo que os puse el otro día. Pues entonces es un requisito de prioridad alta, de una categoría A, y una fuente. También puede ser el propio interesado, sí, el propio sponsor, ojo, el sponsor también tiene ahí algo que decir, ¿eh? Lo que quiero decir es que el proyecto produce entregables, pero no son sin ton ni son. Los entregables es para satisfacer a alguien. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Por eso estamos integrando ahora todo lo que habéis visto. Imaginaos, estoy haciendo un túnel para atravesar bajo una montaña y tengo que meter una autopista. Bien, pues por ejemplo, la nueva legislación europea de túneles, que es de cumplimiento obligado para todos los países de la Unión Europea, me obliga a que esos túneles tengan unas vías de escape, unas instalaciones de ventilación de humos, una iluminación, y todo esto debería ir establecido aquí como requisitos. Y dices, pero un túnel es un túnel. Ya, espera, un túnel es un túnel, evidentemente, y tú quieres que aguante y que no se caiga, que evidentemente es el requisito de la autoridad que te manda a hacer un túnel, pero después hay unos requisitos legales que no te puedes saltar. No se puede hacer un túnel y ya está. Hay que hacer un túnel según lo que te están pidiendo, según los requisitos que te están pidiendo, una variedad de agentes tremenda. Por ejemplo, no sé si visteis, creo que es un país escandinavo,
túneles muy largos. Entonces, hablando con los choferes, con los conductores de camiones, de coches que atraviesan esos túneles, hicieron un estudio muy serio de que esos túneles tan monótonos inducen al sueño. Y además, la frecuencia al atravesar bajo las luminarias justo coincide con la frecuencia de los ritmos del sueño e inducen a que cierres los ojos y te duermas al volante, ¿no? Pues la velocidad media del coche por la distancia entre luminarias, no sé cuánto, inducen a que te duermas. Y encima la iluminación es monótona, blanca, amarilla, pues lo que te da ganas es de dormir, no de conducir. Y, por ejemplo, esos requisitos se introducen aquí y se dice, oye, cada cuántos metros o cada cuántos kilómetros hay que introducir una sala, y es una sala mucho más grande, es como un salón, iluminado con LEDs azules que inducen a despertarte, con una iluminación muy chocante que además se ve desde lejos en el túnel, pero eso es porque han obtenido de los interesados esa información, porque aparte de cumplir con los estándares legales que te obliga otra fuente, pues hay una fuente de los propios conductores o asociaciones de conductores que te dicen que el túnel debe tener herramientas para combatir el sueño. ¿Cómo se categorizan? Evidentemente, con tu mejor saber. Habrá unos requisitos que son de obligado cumplimiento y son los A, y tienen alta prioridad y tendrán vía directa a los costes, o sea, vía directa al dinero, vía directo a las subcontratas y vía directa a muchas cosas, y el sponsor estará ahí muy interesado. Y luego habrá otras cosas, pues como por ejemplo, pues lo que pasó en el proyecto del puente túnel escandinavo, donde nos hemos dado cuenta finalmente que tener este sistema de isla ha permitido aquí que crezcan peces y salgan unas aves y no sé qué, no sé cuánto. Evidentemente, la prioridad con los ecologistas, ¿qué se pondría en esa columna? Identificaremos el requisito y diríamos, los ecologistas nos piden un impacto mínimo en tema de fauna y flora, ¿no? Requisito, prioridad, A, B, C, eso ya. Categoría, pues puedo decir medioambiental. Fuente, pues grupos ecologistas y no sé qué y no sé cuánto. Y las asociaciones de vecinos. Entonces tú vas marcando, que este listado es enorme, ¿eh? Este listado es enorme, pero a mí me parece que es uno de los más bonitos de la gestión de proyectos a la hora de integrarlo todo. Y después tienes que marcarte objetivos. ¿Y qué entregable se va a encargar de eso? Evidentemente, en el puente túnel de Escandinavia estaba claro que no podemos, requisito, no podemos estorbar ¿cómo es? El tráfico aéreo del aeropuerto. Requisito de prioridad A, categoría A y fuente, los dueños del aeropuerto y la autoridad pública. Tienes que cumplir ese sí o sí. ¿Cuál es entregable? El túnel. El entregable sí es hacer el túnel. ¿Qué métrica vas a tener? Un túnel construido en tanto tiempo, validado en tanto tiempo, porque es que no tenemos otra opción. Tenemos que cumplirlo sí o sí. Y encima el túnel debe ser doble o simple, enterrado en no sé dónde, en no sé qué suelo, de no sé cuántos kilómetros. Pues todas esas cosas tienes que irlas detallando. Entonces, la matriz de trazabilidad de requisitos te va a ayudar, junto con el diccionario de la EDT, porque el diccionario de la EDT tampoco se hace a humo de las velas, y ya veis, tiene que casar una cosa con otra. Decís, qué sencillo, esto era como una manera de pensar lineal. Bueno, pues no es tan lineal. Veis que las cosas se van enmarañando un poquitín. A ver, que si vas a hacer un proyectito de consultoría de 6 meses, pues evidentemente todas estas cosas se simplifican muchísimo y las interrelaciones también. Pero si es un gran proyectazo, pues veis que esto hay que trabajárselo bien. Y otra cosa de las que me gustan, lo mismo que en el entrecalore de la EDT, todo lleva códigos y una cuenta de gastos. Aquí los requisitos también llevan una ID. Entonces sabemos que esta ID, este requisito, va enlazado a este código de la EDT y a esta cuenta de gastos. Lo cual ya me empieza a articular mucho mi manera de pensar. Es más articular la manera de pensar, ¿eh? No os quiero dar una idea que esto es burocracia, burocracia y burocracia. Lo que quiero es que veáis las interconexiones que se dan en integración. ¿Vale? Vale. Pero que me gusta, la matriz de trazabilidad de requisitos, yo creo que en proyectos sencillos, casi con esto tendrías el proyecto hecho. No tendrías que planificar cosas muy complicadas. Si conseguimos tener una buena EDT y una buena matriz de trazabilidad de requisitos y la buena información de los grupos de interés, casi tienes el proyecto hecho. Por lo menos yo pienso así, en proyectos muy sencillos. Pues en el objetivo es, en esa relación,
¿Qué objetivo tienes? A ver, yo tengo un requisito y a ese requisito hay que darle algo. Eso es el objetivo. Requisito, no contaminar las aguas. Objetivo, dentro de una EDT. Pues evidentemente tener un sistema de trabajo que no contamine las aguas. Puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo, pero como tienes una métrica, tendremos que hacer análisis de aguas constantemente para garantizar que no estamos contaminando esa zona. Y así sucesivamente. O sea, lo que quiero es que esto os induzca a pensar, nada más. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Porque muchas de las, y también incido un poco en el examen, muchas de las cuestiones del examen van a ser tipo situación, ¿no? Si esto en esta situación, ¿tú qué harías? ¿No? O quién debería hacer esto. Porque de eso se trata. A ver, ha llegado una pregunta que no he visto, se me ha borrado rápidamente. Ok, la referencia sobre la que vamos a medir si se logra, exactamente. La métrica mide siempre un objetivo. Bien. Luego que tenés estructura, desglose, recursos, calendario de recursos, requisitos, recursos, registro de riesgos, vale, pero eso ya quizá a mí me pesan un poco menos. Yo creo que la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos, yo creo que es una herramienta fantástica, que además puede hacer que esto sea un poco más ligero, toda esta zona de plan. Pero bueno, con unas líneas base y una buena zona aquí de requisitos y trazabilidad de requisitos, yo creo que los proyectos sencillos casi se hacen solos. Los proyectos complejos, evidentemente, pues necesitarán muchos o todos estos documentos. Porque la lista de hitos, pues imagínate, viene el presidente a cortar la cinta de la preinauguración de la primera fase. Pues evidentemente es un hito y tendrá que estar la cosa más o menos preparada para el hito. ¿Es un cierre de fase de proyecto? No, porque el que viene a cortar la cinta no sabe cómo están las cosas por detrás. Pero el día que venga, pues tendrá algo que enseñar, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas hay que tenerlas claras. O la colocación de la primera piedra por parte del presidente de la empresa, que va a venir también con un político, pues ese día, ese hito, hay que tenerlo claro. ¿Es un cierre de fase? ¿Es un inicio de fase? A veces coincide, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, pues ya que tenemos todo esto, digamos que bien planificado, una pregunta clara. ¿Es malo o es bueno invertir tiempo en la planificación? De los 4 proyectos que os mandé a hacer, bueno, de los 2 que os mandé a hacer y luego los otros 2 de los otros equipos, que bueno, habréis visto uno u otro, es bueno. Pero por la práctica, ¿creéis que el viaducto de Millau o el puente túnel de Escandinavia, que fueron los mejores proyectos, yo diría que 2 proyectazos de éxito, cuánto tiempo se pasaron planificando? Y creo que eso lo estudiasteis y lo documentasteis, ¿no? En la actividad. ¿Alguien se acuerda cuántos años fueron? ¿Nadie se acuerda ya? Fue de tiempo. Para el puente, si eran 3 o 4, yo creo que fueron bastante. Ah, bueno, para el puente sí, el viaducto de Millau sí, fueron muchos años. Yo creo que alguno más, ¿eh? Y para el puente túnel de Escandinavia, yo creo que bastante más, ¿no? Por lo tanto, que no haya miedo en la planificación. Hoy en día, evidentemente, vivimos una época en la que hay que planificar rápido también, pero hay que planificarlo bien. Y a veces la calma te deja hacer las cosas bien, sobre todo si vas a incorporar tecnologías. Imaginaos, volvemos al caso del puente túnel de Escandinavia. Todos os acordáis que, o la mayoría de vosotros os acordáis, que dijeron en un momento, ahí va, tenemos un problema porque el suelo es extremadamente duro y se nos están rompiendo las tuneladoras, ¿no? Había, digamos que, problemas y la gestión de cambios, que parece una bobada, pero el mantenimiento de esas tuneladoras, que quizás estaba programado cada X kilómetros o cada X metros, había que cambiarlo, totalmente, ¿no? Bien, pero entonces, una buena planificación, y esto también lo vimos en el módulo 2, me lleva a posiblemente una mejor ejecución. Pero tampoco quiero que entremos en la parálisis por el análisis, ¿eh? La planificación se hace con lo mejor que se sabe en el momento histórico en el que se vive,
Y después hay que empezar a hacer la siguiente fase, que es evidentemente dirigir y gestionar el trabajo de proyecto. Otra pregunta clásica. ¿Cuál es de las columnas que tenemos en la matriz de procesos, dónde se gasta la mayor cantidad del dinero? ¿O dónde se concentran los costes? ¿En la planificación o en la ejecución? En la ejecución. Eso os queda clarísimo, ¿no? Es la ejecución la que más costes incurre, aunque puede ser que la planificación sea la que más tiempo nos haya llevado. ¿Vale? Eso que nos quede claro. Claro, dirigir y gestionar el trabajo es básicamente comenzar a dar órdenes para que la máquina comience a rodar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, evidentemente tenemos que dirigir el proyecto. Para eso tenemos ya el plan de dirección de proyecto que nos dice qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, en qué coste hay que hacerlo, cuándo nos vamos a reunir, con quiénes y cómo vamos a, digamos que distribuir las órdenes, qué tecnología vamos a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el punto 4.3. Dirigir y gestionar el trabajo a proyecto. Ahora ya nos lanzamos, ya se acaban las planificaciones. Lo único que haremos, de todas maneras, es si hay cambios suficientes, iteraremos la planificación y la cambiaremos. Porque veis que ahí hay una flecha arriba, en negrita, que pone actualizaciones al plan para la dirección de proyectos. Entonces, cualquier componente del plan es cambiable. Yo no sé, he insistido muchísimo, pero lo que voy es, mientras que los libros santos no se tocan ni una coma, ¿vale? Porque es muy importante que estén siempre iguales, en cualquier religión es así. En gestión de proyectos, el plan para la dirección de proyecto tiene que evolucionar en función de todos los cambios que se encuentren. ¿Vale? Y a partir de ahí también, digamos que una vez que nos ponemos a hacer las cosas, es cuando empezamos a generar el conocimiento que gestionaremos en el 4.4. No lo sé, vosotros, no sé, vamos a poner un ejemplo muy sencillito. ¿Habéis alguna vez explicado cómo hacer la cena? O una tortilla, o un guisado, ¿no? Una cosa es tener la imagen en tu cabeza, bien, pero cuando te pones a hacerlo, ¿qué ocurre? Resulta que empiezas a pelar patatas y no tienes suficientes patatas. Dices, bueno, vale, pues quito alguna, no hay los kilos de patata que yo quería, pero bueno, tengo los de carne, bueno, pues meto alguna zanahoria más, ¿no? Por decirlo así. Ya sé que esto suena muy de andar por casa, pero al final la realidad se impone. Y eso me obliga a un proyecto. Vas a hacer un guisado igual de rico posiblemente, ¿vale? Pero en este caso, pues ajustarás tus necesidades bueno, pues a un número reducido de patatas, le añadirás más zanahoria, más guisantes, o antes no tenías planificado introducir guisantes y los tienes que introducir para que ese guisado sepa rico, ¿no? Y dices, bueno, pues el guisado está igual de bien. Exactamente. Me he adaptado y he aprendido de los errores. Hombre, también puede ocurrir que se te quema el guisado y entonces hay que ir a la pizzería rápidamente, ¿no? Evidentemente cumplirás ciertos objetivos del proyecto, que es cenar, ¿no? Pero quizá alguno no esté tan contento, pero hemos cenado. Entonces, adaptación plena, ¿vale? Nunca creáis que el plan para la dirección de proyecto es único e inmutable. Está siempre, siempre vivo. ¿En base a qué? Pues mira, tenemos 1000 cosas que nos van a obligar a adaptarnos. Primero, pues el registro de incidentes. Va a haber incidencias. Una típica. Empiezo la excavación y de repente aparece una línea de gas justo en la parcela. Y nadie me había dicho que por ahí pasaba una línea de gas. O una línea de alta tensión enterrada. Y dices, ahí va, sorpresa. Aquí en el País Vasco la sorpresa más habitual cuando te pones a hacer una excavación del terreno es que te aparezcan contaminantes. Entonces empiezas a excavar y te sale aceite industrial o te sale lindano, porque hubo aquí una empresa que se dedicó a los vertidos de lindano, es un componente muy tóxico, contaminante, digamos que lo repartió por toda la geografía. Y entonces, ¿qué ocurre? Imagínate, tienes un incidente gordo como esos. Estás en tu obra de excavación y de repente te comunica la empresa, oye, hemos encontrado un polvo blanco que huele muy mal, que es un producto químico, ¿qué tienes que hacer?
tienes un incidente grave, ¿no? Ha aparecido algo que no estaba en la documentación de supuestos, porque tú tienes un supuesto que será una parcela que estaba limpia, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues primero habrá que llamar a la autoridad medioambiental, habrá que mandar a analizar, por lo tanto hay que contratar a una empresa especializada en análisis químicos y posiblemente cuando te informen de qué es, imagínate que es en el peor caso, si es un vertido ilegal de lindano, pues tendrás evidentemente que replanificar todo porque ahora la excavación no se puede hacer hasta que no haya un proyecto de descontaminación de suelos, que básicamente implica sacar todo de allí, llevarlo a celdas de control y despejar la parcela. Lo que creías que iba a ser un proyecto sencillo se te ha convertido en un pequeño infierno. Tienes que recalcular el cronograma, tienes que recalcular los costes, tienes que recalcular las contrataciones, tienes que recalcular los requisitos, tienes que recalcular un montón de cosas. ¿Se entiende? Y ya estarías en la versión 2 del plan. Y no acabas más que empezar. ¿Se entiende esta idea? Y ya tienes un incidente grave que te obliga a cambiarlo. Yo sé que hace años ya, por ejemplo, no sé en qué zona geográfica estáis vosotros, pero el gobierno vasco obligó a hacer un censo de suelos industriales donde todos debían tener unos sondeos previos para saber a qué se atiene cualquier empresa a la hora de hacer allí algo. Si ese suelo se vende o se recicla, evidentemente yo sé qué tipo de suelo estoy comprando y con qué garantías, ¿no? Entonces hay empresas medioambientales que se dedican a eso, a verificar el estado de ese suelo. Entonces, a veces es invendible hasta que se ejecute la descontaminación. Pero también puede ser que te hayan encajado ese suelo o por otras razones pues tengas que comerte ese incidente. ¿Se entiende esto? Simplemente un incidente tan sencillo como ese, encontrarte con un vertido, te trastoca todo el proyecto. También puede ser en positivo. Se ponen a excavar y dicen, oye, mira, este suelo es durísimo y en vez de estar excavando aquí con maquinaria, lo que vamos a hacer es pasar a hacer voladuras, que son más rápidas y más baratas. También tendrás que cambiar el plan. Quizá las voladuras sean más rápidas y más baratas, pero tendrás que adaptarte a los requisitos legales y sobre todo al impacto de los grupos de interés de personas que estén viviendo más cerca de ti, que eso es un tema muy importante. No sé si visteis, hay un magnífico proyecto de una línea de metro nueva en Londres. Yo no sé si ha terminado o no se ha terminado, pero yo creo que tiene que estar ya en marcha. Lo podéis ver en alguno de estos grandes reportajes y se dieron cuenta de eso, que la voladura les iba a ahorrar mucho tiempo, pero evidentemente hacer voladuras en medio de Londres pues tiene su peligro, ¿no? Y inventaron un sistema donde se introducen las cargas y después se ponen una serie de mantas gigantescas encima, se vuela la roca, se retiran esas mantas y se retira la roca rota. Es un proceso rápido y muy conveniente a la hora de hacer ese tipo de túneles, ¿no? Pues me parece una tecnología fantástica. Y digamos que el ciudadano medio en Londres apenas oye nada más que un rumor, ¿no? ¿Vale? Se entiende entonces que los incidentes nos pueden llevar a cambios rápidos. También imaginaos que el proyecto evoluciona realmente y vamos produciendo entregables. Pero normalmente también cuando estamos trabajando, la propia realidad implica que las solicitudes de cambio sean inevitables. Esas solicitudes de cambio, cuidado, no todas se aceptan. Como os he enseñado antes en el formato, muchas pasan por el comité de cambios y se rechazan o se aprueban y después se integran en el plan de proyecto. ¿Cómo lo veis? A esto hay que sumar, por aquí abajo tenemos el tema de validaciones constantes del alcance. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estoy evolucionando a lo largo de mis unidades de trabajo en lo que está definido en la EDT o no estoy evolucionando a lo largo de la línea de alcance? Entonces tengo que estar controlando que todo lo que se esté haciendo esté dentro de la línea de alcance, de la línea base. Yo creo que ese ejemplo que os he puesto mil veces, ¿no? Bueno, ya que tenemos el hospital hecho, ¿por qué no excavamos un garaje o un parking debajo? Bueno, pues es una corrupción del alcance e evidentemente no se va a hacer. Pero también pudiera ser que hay un tema gordo que pasa por el sponsor y dice, oye, tenemos que hacer un cambio de alcance ahora, lo cual es siempre una faena porque te obliga a replanificar todo y acordaros, cuanto más tarde hacemos los cambios, más se disparan los costes. Por lo tanto, cuantos más
variaciones de alcance queramos hacer, más cerca de la planificación deben estar. Por eso la matriz de trazabilidad de requisitos es tan importante, ¿vale? Para asegurarnos que estamos cumpliendo con todos los requisitos de todo el mundo en ese registro de interesados que tenemos. ¿Sí? Vale. También podría ser que algunas de las cosas de las que tengamos miedo pues, estén ya en el mapa de riesgos. Imaginaos que os cuento, estoy haciendo la obra civil, estoy haciendo la excavación y yo ya tengo una partida económica reservada porque sé que hay cierto riesgo de encontrar materiales contaminantes. O tengo cierto riesgo de encontrarme con un acuífero que no me dejan destruir ni desecar, porque antiguamente se destruía el acuífero, se quitaba todo el agua de allí y ya está, ¿no? Pero ahora la autoridad medioambiental es mucho más quisquillosa con esas cosas. Entonces, cuidado, ¿eh? El registro de riesgos también nos puede valer para tener ciertas cosas digamos, previstas, nunca mejor dicho, previstas, esa es la palabra, ¿vale? A partir de aquí, cuando estamos dirigiendo y gestionando el trabajo del proyecto, evidentemente tenemos un cronograma que cumplir, unos costos, que es cada vez que liberamos, aceptamos el trabajo, el entregable, se realiza el pago, ¿vale? Y ese costo está entregado. Exactamente, por eso en algunos proyectos, perfecto, normalmente se hacen catas iniciales, vas a ver con quién te estás pegando, ¿no? Por decirlo así. A no ser que ya legalmente ese sea un terreno que ya tiene una obligación de tener o sea, estar en el censo de lotes, eh, joder, ya lo diré, perdón. Digo, iba a decir catados, pero bueno, sí, lotes evaluados, ¿no? Entonces se haya descartado la presencia de contaminantes. Aquí ha habido algún proyecto también importante de viaductos, autopistas, cuando aparece, por ejemplo, un colectivo ecologista que te dice estás en un biotopo exclusivo de una especie que solo existe allí y es el único sitio donde vive, ¿no? Aquí hubo una obra, ahora no me acuerdo cuál era, que era la ranita de no sé qué. Esa especie de animal solo existía en ese biotopo y entonces la obra, que no sé si era una autopista o era, no sé qué era, ahora no me acuerdo, tuvo que evitar ese biotopo sí o sí para no destruir el único hábitat de esa especie animal. Entonces, tener cuidado porque, bueno, dependiendo del proyecto, ¿eh? Pero a veces aparecen intangibles, no, esos tangibles, pero imprevistos tangibles que no esperabas por ningún sitio en el registro de riesgos. Por lo tanto, siempre suele ser bueno en esas obras de proyecto, pues documentarte también con expertos biólogos que te digan qué es lo que vas a hacer. Sí, 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 se modificó el trazado, sí, claro que sí. En algunos casos puede incluso llevar a la suspensión del proyecto, ¿eh? Entonces, mucho cuidado con esas cosas. Bien, y después ya veis que todo lo demás es monitoreo de control. Yo estoy haciendo que la rueda ruede, las contratas, las subcontratas entran y salen del negocio. Algunas incluso forman parte de mi propia empresa, no son subcontratas. Imaginaos que yo soy una empresa constructora y tengo mis propios recursos para la construcción y simplemente mis subcontratas son de otro tipo, ¿no? Pero yo soy capaz de hacer la excavación, yo soy capaz de levantar el terreno, la obra civil, soy capaz de hacer la construcción. Bueno, pues entonces estoy controlando a gente más de mi casa, pero también a ciertos individuos o a ciertas organizaciones que son fuera de mi casa. ¿Vale? Pero digamos que este esquema yo creo que nos dejaba todo bastante claro, ¿no? Pero la realidad lo que nos va a decir sobre todo son eso, generar conocimiento arriba, 4.4, y poner a trabajar al comité de cambios para ver qué tipo de cambios hay que hacer. Pueden ser grandes cambios, pequeños cambios, pero los cambios se aceptan o se rechazan y eso normalmente incrementa en nuestro conocimiento. No solo los cambios, también digamos que la propia realidad. Tenemos aquí el tema de la calidad. Bueno, pues la calidad, yo no sé por qué hay que tener la calidad aparte, ¿vale? Y eso que vengo de ese mundo. Yo creo que la calidad tendría que estar integrada en todo, pero como vemos, hoy en día suelo dar una unidad didáctica también en el máster de calidad y hasta yo me he quedado sorprendido cuando he hecho alguna pequeña, digamos que escapada de investigación en el tema de la construcción
en el tema de la alimentación y en el tema, por ejemplo, de los equipos electromédicos, ¿no? Entonces, el tema de control de calidad hoy en día es brutal por la cantidad de normativa, certificaciones, permisos que tienes que lograr. Imaginaos, algo tan sencillo como poner en el mercado, no lo sé, vamos a buscar un equipo, un analizador de presión sanguínea, ¿no? Un aparato sencillo que te lo colocas en el brazo y que le va a decir al médico si tienes o no tienes hipertensión o si tienes un problema de perfusión en tus órganos. Bueno, desde el momento que eso se convierte en un equipo médico, tienes el marcado CE. Normalmente se te suele exigir que como fabricante tengas la ISO 13485, que tiene su dificultad tenerla, con todo lo que te exige esa norma. Normalmente, al tener esa norma, es muy fácil asegurar casi una ISO 9000. Los materiales que utilices, las pruebas o exámenes que te pueda obligar a tener la agencia del medicamento, un montón de cosas. Entonces, cuidado con los controles de calidad porque exigen muchísimo y cada vez más. Y son cada vez más complejos. El proyecto tan sencillo como levantar, imaginaos, desde el punto de vista que os dicen, oye, quiero que levantes aquí un edificio que van a ser las cocinas de una gastronomía. No digo un restaurante, de una gastronomía que fabrique menús, los envase y los mande al mercado, a supermercados, delicatessen, etcétera, etcétera. Lo que decís, bueno, pues lo hago más o menos con mi poder saber hacer. No. Ahí ya sabes que, por ejemplo, uno de los requisitos que te exigen es para cumplir con los estándares de la ISO 22000 o el BRC o otros, es que se fabrica en línea. Entonces, lo que se evita cuando se dispone una de esas, o cualquier empresa alimentaria en realidad, que tienes que disponer la empresa de tal manera que las entradas de producto, digamos, crudo no tienen nada que ver con las salidas. El propio flujo de los alimentos a lo largo de la cadena de elaboración no puede tener retrocesos. Y luego añádele si tienes que tener salas limpias o cualquier cosa de esas. Pero también puede ser lo mismo, Necesito construir una planta para fabricar cosmética. Y decís, bueno, cosmética, ¿qué complicación puede tener, no? Primero, evidentemente, tienes las normativas técnicas de fabricación, pero luego se te aplican GMP, Good Manufacturing Practice, que ya te obliga a decir, oye, ¿dónde va a ir la sala limpia? ¿Dónde entran los ingredientes? ¿Dónde están los laboratorios? Y todo eso al final se convierte en muchos requisitos que habría que saber traducir claramente en la EDT. Evidentemente, los que tienen experiencia en esto, pues ya lo saben hacer bien, tienen digamos que callo. Pero si eres novato y lo tienes que hacer de nuevo, pues nunca olvidéis todos los requisitos de calidad y de norma o de norma de producto que se os puede exigir en un proyecto. ¿Vale? Parece una bobada, pero cada vez es más complejo. Bien. Entonces dices, bueno, pues ya está, el proyecto va a ir rodando y ya está, ¿no? Todos felices. Bueno, no acaba ahí la historia, ¿no? Evidentemente tienes que meterte aquí en tus reuniones habituales, ¿no? Tenemos que verificar los entregables, tenemos que verificar los incidentes, tenemos que verificar que todo rueda como la rueda ha dicho que va a rodar. Por lo tanto, no nos podemos escapar de esta actividad, que es monitorear y controlar el trabajo del proyecto. De nuevo, el plan para la edición de proyecto y sus planes subsidiarios ya nos va a decir lo que hay que hacer, porque está todo planificado. Cualquier componente tiene que ser observado. Constantemente vamos a estar viendo si los supuestos en los que está funcionando ese proyecto se mantienen, ¿no? Bueno, pues el suelo no está contaminado, supuesto 1 cumplido. Digamos que no hay ninguna huelga de trabajadores, supuesto 2 cumplido. No hay ninguna protesta ¿cómo se llama? De ecologistas porque no estamos... Vale, esos supuestos se van cumpliendo, ¿no? El precio del petróleo se mantiene, el precio de la tonelada de hormigón se mantiene. Todos esos supuestos que hemos ido marcando ahí, o el precio de las materias primas en general se mantiene. Entonces, eso hay que ir revisando. Entonces, todos los costes, bueno, todo eso va alimentando esa lista que está aquí a la izquierda, quiero decir, pues las estimaciones, costes, incidencias, lecciones aprendidas, hitos, pronósticos del cronograma, donde estamos diciendo, oye, a este ritmo vas a terminar a esta velocidad en tal fecha,
o si seguimos así nos vamos a ir de coste, ¿no? Porque como utilizamos la herramienta del valor añadido, ¿no? Entonces todo esto alimenta al comité o los comités que funcionan en el equipo de dirección de proyecto para saber cómo está el trabajo y cómo reaccionar al trabajo. Bien, ¿qué es lo que se generan aquí? Solicitudes de cambio. Eso evidentemente va a ser un continuo. Entonces, todas las solicitudes de cambio, yo creo que no hay ninguna excepción, pasan por el proceso de realizar el control integrado de cambios. Ahí tenemos que saber planificarlo y decir qué cambios afectan y qué cambios se rechazan. Informes del desempeño del trabajo. Son los informes que tienes que presentar. ¿A quién? Pues al sponsor, posiblemente al equipo directivo de tu empresa, a tu propio proyecto y también, ¿por qué no decirlo?, a las subcontratas, ¿no? Porque sobre eso les vas a evaluar. También vas a tener a tu propio equipo de personas informes de desempeño del trabajo de tus personas. Ya sé que esto es un tema, las evaluaciones del desempeño son complejas, ¿no? ¿Os han hecho alguna vez evaluaciones del desempeño en el trabajo? Os han dicho si habéis cumplido por encima, por debajo de expectativas, si a eso lo teníais ligado un variable. ¿Cómo lo hacéis? ¿Por alguna matriz? ¿Has hecho muchas? Claro. Eres la que más experiencia tienes en estas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de matriz usabais? ¿Cada 3 meses? Vale, esto es... Anualmente, cada año. Y entonces ahí hay unas métricas, ¿no? Tus responsabilidades son estas, se esperaba este trabajo de ti y lo has realizado así, así, así. Normalmente se puede utilizar, no sé, aquí, herramientas hay muchas, ¿eh? Se puede utilizar una, digamos, directa, tu jefe te evalúa y ya está. Hay otras que usan un sistema de 90 grados, tu jefe te evalúa, pero tus compañeros también te evalúan. Tú también te evalúas y se hace un contraste de todo, o si no hay herramientas de 360 grados, normalmente la de 360 grados en este caso no creo, pero de 180 grados que te puede evaluar también algunos subordinados. Y sobre eso pues se calculan tus variables, si es que tenéis variables ligados a desempeño. Luego también hay variables, no lo sé. Al final deciden los que están por encima, normalmente sí. ¿Y tenéis variables económicos? O sea, ¿os pagan más dinero si lo hacéis bien? ¿Os pagan menos? ¿O siempre os pagan lo mismo? Hagáis lo que hagáis. Pues yo trabajaba en una empresa que tenía un variable y siempre cobraba lo mismo. Decía, pues no sé qué variable es. Al final, pues descubrimos que no eran variables, simplemente era un top-up para hacerlo pasar por un variable, ¿no? Pero bueno, tenéis un bonus de cumplimiento. También hay, en este caso, si se promociona de grado, se incrementa un 2,5 en el salario. Yo sí conozco algunos ejemplos que no solo hay un variable individual, sino que también hay un variable grupal. Imaginaos, ligado a la métrica del proyecto. Si el proyecto se cierra en precio, en plazo, no sé qué, tienes un variable de tanto. Si el proyecto se cierra antes, sin ninguna incidencia de calidad, no sé qué, pues tienes más variable, etcétera, etcétera. Sí, bueno, eso puede ser para el... Y luego ya depende de... O a veces lo que se hace es, se da una... Se reserva una partida económica a repartir. Pero lo que he visto también en muchos o en algunas herramientas de desempeño de trabajo es que hay una serie de hitos llave. Si no se cumplen esos hitos llave, no se accede al variable. Eso ya depende de muchas empresas. Y en el momento en el que accedes, cumples esos hitos llave, entonces ya pasas a cobrar una cierta cantidad y después ya, en función del resto del informe del desempeño, ya cobras más o menos variable. Pero lo bueno de estos variables en proyectos, por ejemplo, es que se van a ir siempre muy ligados a la triple restricción, al problema de contención de costes, a la eliminación de riesgos, al cumplimiento de la calidad. Básicamente es cuanto mejor vaya el proyecto, yo creo que es más fácil tener estos informes de desempeño que en proyectos que en actividades rutinarias. Aunque en actividad rutinaria tendemos a ir siempre a la cantidad, ¿no? Yo creo que hay que ir más a la calidad del desempeño. Pero bueno, eso es filosofía propia. Ahí veis también gestionar las comunicaciones. En cuanto yo monitoreo, o sea, evalúo el trabajo hecho, lo tengo que poner en conocimiento de. Y ahí tenéis gestionar las comunicaciones. Esos informes de desempeño, no todos o todos iguales, pero habrá que ir comunicando a cada uno lo que debe saber y solo lo que debe saber sobre el trabajo realizado.
De nuevo, cuando vamos desempeñando el trabajo, hay que ver si los riesgos están cambiando o no están cambiando. Sabéis que normalmente los riesgos van disminuyendo, pero puede haber riesgos que no teníamos ahí establecidos y pueden aparecer, ¿no? Pues imaginaos, el riesgo de una huelga, el riesgo de una revuelta militar porque estamos haciendo un proyecto en una zona inestable, ¿no? Por ejemplo, sabéis que hacer prospecciones petrolíferas en Libia, pues es una tarea de riesgo, ¿no? Aunque manu militari se ha estabilizado la región, como se dice de manera sarcástica, diría yo, pero me imagino que los mapas de riesgo de esas explotaciones petrolíferas en Libia ahora mismo serán bastante serios. Y de nuevo, esa monitorización lo que me va a llevar es a cambios. Cuando el control integrado de cambios me diga, bien, esto está aprobado, esto está rechazado, todos esos cambios aprobados se establecerán en lo que se denominan actualizaciones al plan. Y cualquier componente del plan puede ser cambiado. Por lo tanto, el plan para la elección del proyecto que veis aquí a la derecha como salida puede parecerse mucho o poco al que tenéis arriba a la izquierda. Por eso decimos que cualquier componente. Entonces, yo aquí pondría v.1 o v.x y a la derecha pondría v.x más 1, porque ese plan para la elección del proyecto va cambiando. Y luego, documentos del proyecto, pues todos esos que teníamos, todo lo que esté ocurriendo se actualiza y se recoge. ¿Qué ocurre también? Pues que estamos ejecutando adquisiciones. Me imagino que habéis visto el capítulo de adquisiciones. Comprar o hacer, ¿no? Son decir, se hacen. Y estas árboles de decisión pues también son importantes. En este momento, tal y como está el proyecto, ¿me puedo permitir hacerlo yo o debo subcontratarlo? ¿Tengo presupuesto para subcontratar? ¿No tengo presupuesto para subcontratar? ¿Debería hacérmelo una empresa externa que tiene un know-how y una tecnología mejor que la mía? ¿O que yo no la tengo? ¿O no? ¿Debería abandonar el proyecto o no debería abandonar el proyecto? Son cosas que aparecen constantemente aquí. Y luego, si vamos hacia abajo, con esos documentos de desempeño del trabajo del proyecto, siempre vamos a estar en lo de siempre. Validar el alcance, comprobar que no nos estamos yendo, o sea, validar lo que tenemos hecho, quiere decir, controlar que no nos estamos saliendo de madre, que es control del alcance, controlar la calidad, que lo que hemos hecho está dentro de los parámetros de calidad establecidos, que no estamos haciendo chapuzas. Es triste decirlo, pero aún así, básicamente los controles de calidad lo que hacen es evitan las chapuzas. Y decís, es que las chapuzas no ocurren hoy en día, ¿no? En el siglo XXI. Creo que teníais el caso de las compuertas de Panamá que estaban mal hechas por un tema de materiales y el control de calidad dijo que esas compuertas ya no tienen las mismas garantías de durar, no sé, los años que estaban planificados porque digamos que ese material no es suficientemente bueno, ¿no? Vale. En el siguiente piso tenemos el control del cronograma, controlar los costes. Ya veis que ahí estamos girando alrededor de la triple restricción. Cronograma, costes, alcance, cronograma, costes, alcance. Lo que estoy hablando 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 4. Digamos que en esta zona de trabajo. Y luego, bueno, la calidad ya hemos hablado. Y controlar los recursos. ¿Qué recursos cuento? ¿Con qué recursos cuento? Y de nuevo aquí ya aparecen, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, involucramiento de los interesados. Bueno, sabéis que los interesados se pueden involucrar mucho o poco. Pueden ser muy peligrosos porque me pueden parar o alterar el proyecto. Pueden depender de mí. O sea, ya habéis visto la matriz de clasificación en base a los 3 ejes. La matriz de clasificación de grupos de interés, por lo tanto, siempre hay que saber qué grado de involucramiento tiene. Vale. No sé si os acordáis, hace muchos años, cuando se estaban haciendo, yo creo que se estaban desmantelando centrales nucleares en Alemania. No, era al revés. Era un proyecto de recarga de uranio o de material fisible a una central nuclear en Alemania. El proyecto pues estaba bien planificado, tenían sus trenes, tenían el uranio, tenían todo. Creo que el uranio vino en barco desde Estados Unidos, estaba todo preparado, pero no se dieron cuenta de una cosa, que el movimiento ecologista alemán es muy fuerte
y básicamente interponiéndose en las autopistas, interponiéndose en las vías de tren, interponiéndose en todos los sitios, ese proyecto de recarga de la central nuclear fue una auténtica pesadilla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque había un grupo interesado, en este caso tenía un interés contra el proyecto, pero bueno, es un interesado, digamos, de efecto negativo, ¿no? No se monitoreó lo suficientemente bien y les llevó a grandes problemas, pero grandísimos. Yo me acuerdo, yo era muy joven, pero me acuerdo verlo en la tele noche tras noche. Y ahora los ecologistas están encadenados a la vía. Ahora los ecologistas están encadenados al tren. Ahora los ecologistas están cerrando no sé cuántas autopistas. Fue una auténtica pesadilla. ¿Mm? No me acuerdo, yo me imagino que sí, pero creo que al final se recargó la central, ¿vale? Pero es un proyecto que se puede tener graves afectaciones si no vigilamos bien a grupos de interés que quizá no tengan mucha legitimidad, pero sí tienen mucho poder. Acordaros, legitimidad, poder, urgencia, son factores que están ahí. Ya sé que estoy saltando de proyecto a proyecto como un saltamontes, pero lo que quiero es que tengáis ideas de aquí o allí. ¿Se entiende esto, no? Cuando estamos aquí funcionando. ¿Alguna experiencia propia que alguien quiera contar en el monitoreo, control del trabajo? Porque mucha gente cree que es simplemente calidad, alcance, costes y cronograma, pero es más allá, ¿eh? Estamos vigilando absolutamente todo lo que sea relevante del proyecto. Todo lo que hemos planificado está bajo vigilancia. Y necesitamos un director de proyecto o un equipo de proyecto bastante sagaz. Y sobre todo que sea capaz de documentar. Por eso os digo que más que estos documentos que yo os planteo aquí, que son, bueno, son unos papelitos que están vacíos, lo que tendréis posiblemente hoy en día, porque no he visto, es una pena, pero yo en el mundo de la informática estoy un poco, no sé si es por la edad, estoy un poco descolgado. Creo que hay auténticos softwares de proyecto muy avanzados que te permiten tener esto mucho más al día. Vale, y aquí vamos a ver si tengo algunos. Estoy mirando que tengo algunos formatos aquí. Tampoco tengo todos, no os creáis. Pero vamos a ver. ¿Os he enseñado el de solicitud de cambios? Creo que sí, ¿no? ¿O os he enseñado solo la planificación? Sí, vamos a ver. Aquí tengo uno que es simplemente un formulario básico de solicitud de cambios. Que lo veis, ¿no? Muy, muy sencillito, son 3 páginas. Entonces, ¿qué describimos aquí? Nombre del proyecto, fecha de preparación, persona que solicita el cambio o cargo que solicita el cambio, número de cambio, porque también vamos a tener una ID de todos los cambios sugeridos. Entonces, mejor hacerlo informáticamente, ¿no? Pues este es el cambio, o lleva un código, ¿no? Un código que puede afectar, por ejemplo, al entregable o a la fase del proyecto. Categoría del cambio. Es un cambio que afecta a calidad, que afecta al alcance, que afecta al cronograma. Descripción detallada del cambio propuesto. Justificación para el cambio propuesto. Luego, impactos. ¿Cómo impactará el cambio en el alcance? ¿En qué grado? Describir esos impactos. Después, ¿qué requisitos? Porque evidentemente un cambio es porque hay requisitos nuevos o requisitos modificados. ¿Qué costes? ¿Qué cronograma tendría ese cambio? ¿Qué impacto en la matriz de interesados? Documentos del proyecto, comentarios y luego firmas. Y luego aquí, firmas del Comité de Control de Cambios, que decidirán si esto va o no va. De nuevo, es un documento muy sencillito, ¿vale? Yo creo que todo esto estará informatizado hoy en día y habrá muchas propuestas económicas de este tipo de software. Pero bueno, que sepáis que existe, ¿vale? Y que se puede hacer a mano también. Incluso para un proyecto pequeño se pueden hacer plantillas. Vamos a ver, volvemos a la presentación. Entonces, esto es la labor, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. ¿Vale? Y lo que he dicho, la solicitud de cambio va a ser posiblemente una de las mejores salidas que tengamos. Los informes de desempeño. Sí, ya me ha quedado claro que ha despertado cierto interés en la audiencia esto. ¿Vale?
Os lo comprimiré en una bola, en un zip, una cosa de estas, y os lo cuelgo, ¿vale? En los materiales del profesor. Tampoco son míos, yo no los he elaborado. Simplemente, pues eso, con los años vas mirando y dices, va, pues esto por aquí, esto por allá, y aparecen por aquí y por allí. Sí, más o menos están hechos con cierto cariño, sí, parece ser que sí. El control integrado de cambios, bueno, pues evidentemente aquí en el comité, vamos a ver esto un poquitín. Fijaos, cualquier interesado involucrado en el proyecto puede solicitar cambios. Y esto es uno de los temas que no os debe dar miedo. Imaginaos, y ahora salto a otro proyecto que no tiene que ver. Aquel teléfono Samsung que explotaba. ¿Os acordáis, no? Si los ingenieros hubiesen tenido suficiente espacio, o dicho de otra manera, si los ingenieros dedicados a las baterías no hubiesen sentido ese miedo a hacer cambios y a solicitar cambios que evidentemente impactarían en el cronograma de lanzamiento, posiblemente Samsung no tendría el gran problema que tuvo. No sé si habéis leído algo, también os invito a que lo busquéis, pero se hizo un estudio y creo que el artículo salió, no sé si en Harvard Review o en la BBC o uno de estos, era un medio anglosajón, pero básicamente llegaron a la conclusión que la cultura del miedo a dar malas noticias a tu superior hizo que todas estas solicitudes de cambio fueran inexistentes. Si yo soy un ingeniero especialista en baterías y veo que esta batería tiene un riesgo alto de empezar a arder, pues evidentemente solicitaré cambios en el diseño, cambios en los materiales, cambios en, yo que sé, en el voltaje o cambios en lo que sea, ¿no? Evidentemente eso impactará en el proyecto, pero yo me aseguraré que esto funciona, porque digamos que también hay requisitos y creo que el primer requisito es que si yo me pongo un teléfono en el bolsillo no me queme la pierna o me explote la pierna, ¿no? O sea que la seguridad del cliente, usuario del teléfono, es la primera cosa. ¿Se entiende esta idea? Entonces, quedaros con esta idea claramente. Cualquier interesado, puede ser alguien de dentro, puede ser alguien de fuera, puede ser incluso el promotor, que dice, oye, me he pensado esto, puede ser la persona que financia al promotor, porque a veces el promotor y el dinero no son la misma cosa, ¿eh? El promotor garantiza los fondos, pero no tienen por qué ser suyos. Se entiende esta idea, ¿no? No sé si conocéis algún caso, pero cualquier cambio es bienvenido, por lo menos cualquier solicitud de cambio es bienvenida. Aunque te dice, pueden iniciarse verbalmente, hay unas iniciativas, value awareness, de tal manera que todo el mundo puede hacer. Sí, hay muchas iniciativas, evidentemente, pero también, como siempre tenemos a Murphy en todos los proyectos, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer un líder de proyecto es eliminar el miedo. Esto ya lo decía Deming, que es uno de los grandísimos gurús de la calidad, en los años 50, 60, cuando estableció los 14 puntos para la dirección, que me imagino que lo habéis visto en calidad. Una de las primeras cosas que dice Deming es que el trabajador no puede ir con miedo al trabajo. Hay que eliminar el miedo. A trabajar vamos a ser profesionales. Entonces, parte de eliminar este miedo es que la solicitud de cambio sea una tarea casi casi democrática, ¿no? Algunos confunden la empresa con Juego de Tronos, por lo menos desde mi experiencia. No sé si sois fans de Juego de Tronos o no, pero yo creo que no, ¿eh? La empresa es un sitio donde mostrarnos como profesionales. Y cuando vemos algo que no nos gusta, que no cumple con los requisitos, algo que pone en riesgo el proyecto o cualquier otra cosa, pues siempre está bien establecer una petición de cambio. Puede ser verbal, pero debe registrarse por escrito y introducirse en el sistema, porque vuelve a ser conocimiento. El rechazo o la aceptación de esa solicitud de cambios es conocimiento. De nuevo, sé 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla y solo sé una de cómo hacer una bombilla. Acordaros de eso. Y va sujeta a proceso. La solicitud de cambios entra en un proceso que se llama el control integrado de cambios, se hace la evaluación por el comité de cambios y esa solicitud se aprueba, se rechaza y se documenta de nuevo. Ese grupo es el que firma, porque tiene la autoridad de firmar o incluso ahí dice retrasar los cambios, ¿eh? Pero acordaros que cualquier cambio aceptado impactará después en la planificación del proyecto y tendremos que saber, digamos que reaccionar. ¿De acuerdo?
Y ahí se habla del control de la configuración, que básicamente es saber cómo hablan los entregables y los procesos. ¿Vale? El control de cambios lo que quiere es buscar cosas a cambiar. Si hay un problema y te lo callas, el problema es tuyo y te responsabilizas de las consecuencias. A ver, voy a leértelo entero porque el chat lo tengo semioculto. Yo tuve un director que me hizo la siguiente reflexión. Si hay un problema y te lo callas, el problema es tuyo y te responsabilizas de las consecuencias. Pero si lo compartes con el equipo, pasa a ser de todos y entre todos buscaremos la salida del problema. Pues es un gran director. Yo conocí en una evaluación FQM, donde era parte del equipo evaluador, un director de una organización sanitaria pequeñita, familiar, pero con mucha responsabilidad en lo que hacían, porque es un tema serio lo que hacen, bueno, lo que hacían. Y él decía, me llevó un año convencer a la gente de que las no conformidades del sistema ISO 9000, que tenían uno certificado, no implican venganzas de ningún tipo. Lo que buscamos son posibilidades de mejora y quiero que todos mis trabajadores documenten no conformidades en el sistema de gestión. Le llevó un año quitar el miedo a sus trabajadores. A partir de ahí, decía, incluso a mí me sacan no conformidades en el trabajo. Y las aceptaba y además las veía valiosas. Entonces, eso es importantísimo. Por ejemplo, si tenemos un sistema de gestión de proyectos bajo norma, sabéis que hay una norma ISO que controla la gestión de proyectos, que es totalmente compatible con PMP, pues evidentemente eso también funciona de esa manera, es una manera estandarizada, a través de no conformidades, acciones correctivas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero sabemos que todos los cambios evidentemente impactarán en el desempeño, en el desarrollo del proyecto, ¿vale? Bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues como trabajadores, cuando estamos, verificar los elementos de la configuración, ¿no? Entonces, la configuración del producto, los entregables, los procesos, los etiquetados, los cambios, bueno, esto está ahí. Y luego el seguimiento del estado de la configuración. Y después, verificación y auditoría de la configuración. Ver que toda la composición de elementos es correcta, que los cambios se registran, que se evalúan, se aprueban y se revisan y se implementan correctamente. Todo este es el trabajo de control de configuración. Simplemente ver que la maquinaria sigue encajando correctamente, por decirlo así. Ya sé que utilizo quizá términos un poco de andar por casa, pero esa es la filosofía de la que estamos hablando. Entonces, aquí hemos pasado de este que era el 4.5, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, ahora pasamos a realizar el control integrado de cambios. Aquí es donde realmente vamos a hacer que el plan de dirección del proyecto vaya evolucionando. Los documentos se vayan amontonando con conocimiento útil y que también los activos de los procesos de la organización se enriquezcan. Los factores ambientales, el know-how, pues también habrá cosas. Y aquí ya nos quedamos con las solicitudes de cambio aprobadas, ¿vale? Que lo meteremos en el 4.3. Ahora dirigiremos el proyecto, o sea, 2 pisos más arriba, cuando estamos ejecutando, con estas solicitudes de cambio ya metidas en el trabajo, en la nueva planificación. Y también en los controles de calidad meteremos solicitudes de cambio aprobadas. ¿Vale? De nuevo, se repite un poco el esquema, aunque la parte inferior es la que cambia un poco, ¿no? De nuevo, tenemos que generar informes de desempeño, más solicitudes de cambio y digamos que aquí ya afectamos a otra serie de procesos que están aquí, que ves que tienen mucho que ver con el equipo humano, ¿no? Veis el 9, adquirir recursos, desarrollar equipo, dirigir equipo, controlar recursos, gestionar la calidad. Arriba tenemos controlar la calidad. De nuevo estamos ahí con un motor de cambio constante. Esto parece muy complejo aquí porque esto tiene que ser aplicable a grandes proyectos, pero no tiene por qué necesariamente estar en todo. De nuevo, seguimos vigilando el alcance. Bien, ¿cómo lo veis hasta aquí? No sé si es momento de parar y dejar que digiráis la información o si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Bueno, nos queda el tema de cierres, pero bueno, eso ya llegaremos en la siguiente sesión. Sí que es un pequeño comentario sobre el examen, ¿eh? Estoy ahora con las preguntas y tal.
Y fijaos que muchas de las preguntas van a ser contextuales, ¿vale? Vais a tener que, bueno, si el director de proyecto hace esto o no hace esto otro, pues lo de siempre. Hay una respuesta buena y tres que detectáis bastante rápidamente que no son buenas. Hay una pregunta difícil y otras más fáciles, ¿vale? Pero la idea, os encontraréis con preguntas donde, bueno, pues os pondrán ejemplos habituales en la gestión de proyectos. ¿Qué debería hacer el director de proyectos si no sé quién dice no sé qué? ¿Mm? Ah, bueno, pues debería hacer esto y no las otras opciones. ¿Se entiende por dónde van a ir las cosas? Va a ser un test fácil también de 15 preguntas, antes de que preguntéis, ¿vale? Pero insisto en la idea que no estáis para romper un récord en tiempos, sino que simplemente tenéis que leer con mucha tranquilidad y obtener la respuesta que será bastante lógica si os habéis leído algo de esto. No hace falta que os leáis todos estos árboles tan complicados, pero que estos están muy bien para explicar la sesión de hoy, pero sobre todo utilizad la lógica y lo que ya conocéis y lo que ya sabéis. Vale, bueno, son las 21:50. Yo creo que puede ser hora de ir cerrando. Además del examen, se están actividades y foros. Sí, estamos con lo de las actividades. Juan Luis y yo ya hemos hecho. Sí, eso es. Y nada, van a ser dos actividades relativamente sencillas y dos foros relativamente sencillos. Va a tener que ver con la integración, ¿vale? No tiene mayor complicación. Los anunciaré enseguida. Bueno, los pondré y ya los veréis lo que hay que hacer. Sí, van a ser, en vuestro caso van a ser individuales. Seguís, yo creo que han sido individuales durante todo el máster y van a continuar así. ¿Vale? Tampoco, si ya habéis llegado si habéis llegado a estas alturas, lo único que quiero aquí sobre todo es que intentéis darle una envoltura a todo lo que habéis visto y que veáis que eso, que no son, sí, en breve estarán publicadas, sí. Y que no es una especie de, la gestión de proyectos no es una especie de hago esto y hago esto, sino que lo que veis aquí, la integración básicamente lo que es ver cómo se entrelaza todo lo que habéis visto durante el año. Que ya sé que es muy difícil entenderlo todo así, no es mi función hacer que os lo aprendáis, no, o sea, no va a haber una pregunta de decir, del control integrado de cambios hay una, no, como muchos preguntaría, ¿cuál es la principal salida o una de las principales salidas? A, B, C, D, elige, ¿no? O todas, ¿vale? Pero simplemente que sepáis por dónde navegáis. Pero lo que quiero ver es que esto que ahora han sido como unas áreas de conocimiento, pues quizá un poco aisladas, ahora veis cómo se empiezan a integrar en un todo. De nuevo, en procesos, en proyectos muy sencillitos, pues evidentemente habrá cosas que ni haremos. En procesos muy complejos, en proyectos muy complejos, pues necesitaremos hacer todo y más. E incluso comprarnos el software de gestión de proyectos o que ya nos proporciona nuestra propia empresa. ¿Se entiende esto, no? Bien, pues nada, lo dicho, cierro la grabación